Bueno, aquí estamos iniciando nuestro 7 p.m. de hoy, donde vamos a seguir, como ya lo iniciamos a este 7 p.m., dentro de lo que es un clima de política, un clima preelectoral, y donde todos los días hay novedades, todos los días hay cosas nuevas, porque claro, en todos los partidos políticos, como dijimos, hay movimientos, porque tienen que empezar a encontrar acuerdos, consensos, para que dentro de muy poquito, dentro de un poco más de un mes, ya hay que definir primero cómo se van a constituir los frentes electorales y después lo más importante, quiénes van a ser los candidatos. Ya empezamos con esto, empezamos a hablar, comenzamos a recorrer el espinel político y ya hablamos con algunos dirigentes que están en esa tarea y lo vamos a seguir haciendo, por supuesto. La idea es, como decimos, que más allá de nuestra línea editorial, ustedes tengan la posibilidad de escuchar todas las voces de los distintos sectores de la política para que, como dijimos ayer, se informen. No hay que permitir que estos chantas, que se disfrazan de políticos, algunos están en la función, algunos están en los ámbitos legislativos y quieren seguir, y otros quieren volver. Como decíamos ayer, no hay que permitírselo a través de la soberana decisión de cada uno de los ciudadanos de a pie. Pero para eso hay que estar informado, hay que conocerlo. Así que bueno, nosotros desde acá haremos nuestro aporte, como decimos, tenemos nuestra opinión, pero respetamos las otras. Y le presentaremos desde 7 p.m. la palabra de todos y cada uno de ellos. Bueno, hablando de ese tema, hoy hubo ya prácticamente lo que podríamos decir una definición muy importante en el tema político. No es menor porque se generó dentro del espacio político que lidera y conduce Gustavo Sáenz. Lo manifestaba a través de las columnas políticas, ¿no?, que semana a semana, la columna de análisis político que semana a semana vuelco en nuestro portal de información y opinión política en danielsanmoral.com.ar. Yo adelantaba, ¿no?, que había un clima en la política que parecía que se podrían llegar a modificar algunas cosas, pero nosotros desde el año pasado, y muy particularmente en el portal, digo, porque no estuvimos al aire unos días, porque nos tomamos unos días de descanso, decíamos no, estas voces que por ahí se escuchan, obvio con una clarísima intencionalidad política, y hablaban de que iba a darse una ruptura fuerte, importante, en la relación política entre el gobernador Gustavo Sáenz y la intendenta Bettina Romero, que son quienes desde el comienzo armaron este espacio político en el que están ellos, espacio político que les trajo excelentes resultados electorales para los dos. Porque cuando se creó este frente, Gustavo Sáenz en ese momento aspiraba a ser el intendente de la capital. Y Bettina Romero quería llegar a ocupar una banca en la Cámara de Diputados de la provincia, y allí fue donde se armó, se constituyó este acuerdo político que tuvo luego su correlato con el frente electoral, que los llevó exitosamente a los dos a lo que se proponían. A Gustavo Sáenz, que por aquellos tiempos, en esos momentos, cuando se constituyó este frente, algunos decían, no, Gustavo Sáenz no tiene ninguna posibilidad de llegar a la intendencia, porque el otro candidato, el que ya estaba bastante bien posicionado, le llevaba, al menos en las encuestas o en las consideraciones, una diferencia importante a un Gustavo Sáenz
que comenzaba a retomar su camino en la política luego de haber sido traicionado por el Partido Justicialista, por Juan Manuel Urtubey, cuando le quite el apoyo y le hace perder la senaduría por capital a manos del Partido Obrero. Comienza Gustavo Sáenz su camino de vuelta en la política, de la cual no se fue nunca, porque sin haber tenido ningún cargo siempre estuvo en contacto con la gente, trabajó por ahí, uno lo encontraba a Gustavo en distintos lugares, decía, ¿qué hace acá? No, vengo a hablar con la gente. Nunca perdió el contacto. Y eso fue lo que lo llevó por una convicción personal, eso también hay que decirlo, porque Gustavo Sáenz estuvo muy, pero muy convencido, él mismo, de que era posible hacerlo, cuando otros le decían, no, pero Gustavo, no te arriesgues, Durán Cornejo te lleva mucha diferencia, que era el otro candidato. Sin embargo, esa convicción de Gustavo Sáenz lo llevó y dijo, no, yo voy. Por supuesto, lo acompañó el equipo de amigos, de dirigentes políticos con los que estamos hace mucho tiempo. Y ahí aparece la figura de Bettina Romero, también con la intención de decir, yo quiero ocupar una banca de la Cámara de Diputados. Se conformó allí este acuerdo político, esta sociedad política, y juntos avanzaron. Y digo, le fue muy bien. ¿Por qué? Porque Bettina llegó a la banca que quería en diputado, y Gustavo, contra todo lo que pronosticaban algunos, que le decían, no, bueno, ganó la elección, se convirtió en intendente. Y de ahí siguieron juntos, como en todo frente político y como en todo acuerdo de esta envergadura, aparecieron diferencias en un montón de temas, en distintas miradas. La mirada que tiene Gustavo Sáenz sobre determinados temas no es el mismo que tiene Bettina Romero, y es obvio que así sea. Sin embargo, la prioridad fue esa, decir, bueno, pero juntos trabajamos muy bien por la gente, a la gente le gusta, al ciudadano de a pie le gusta ver que coincidimos, que seguimos avanzando juntos, y así lo hicieron. Y después, cuando llegó el enorme desafío para Gustavo Sáenz de llegar a la gobernación de la provincia, y para Bettina Romero también era un desafío enorme, porque buscaba ser nada más y nada menos que la primera intendenta mujer de esta ciudad. Esta ciudad que, si uno mira un poco lo que es la historia, siempre se había caracterizado, Salta, ¿no?, en general, una ciudad, una provincia machista. Entonces también la desalentaban a Bettina Romero con esa idea. Le decían, no, Bettina, ¿cómo se te ocurre que vas a ser intendente en esta ciudad machista? No tenés chance, no podés hacerlo. Le decían lo mismo a Gustavo Sáenz. Decían, no, pues Gustavo, dejé joder, busca de nuevo la reelección en el municipio, pero no te jugué por la gobernación, porque no vas a poder llegar. Vez pasada compartíamos un almuerzo con el gobernador y lo recordaba el gobernador, lo recordábamos quienes lo acompañamos en esa comida, y le decíamos, ¿te acordás cuando hay un montón? Y él lo tiene muy clarito en la cabeza. Es increíble, ¿no? Es increíble. En esa charla recordaba, pero así sin necesidad de forzar mucho la memoria, Gustavo Sáenz se acordaba de todos y cada uno de los que le decían, no vayas por la gobernación, quédate acá, quédate quieto, no hagas eso, no vas a poder. Bueno, a Bettina Romero le decían lo mismo, o más todavía. ¿Por qué? Porque era mujer. Le decían, no, pues ¿cómo se te ocurre? Mirá, pasarías a la historia, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Y demás. ¿Qué dijeron Bettina Romero y Gustavo Sáenz? ¿Qué dijo Gustavo Sáenz y Bettina Romero? No. Renovaron el acuerdo político, le dieron continuidad, y a los dos les fue fantásticamente bien. ¿Por qué? Porque llegaron donde querían.
Gustavo Sáenz a la gobernación de la provincia y Bettina Romero a la intendencia. Y de ahí tuvieron otro turno electoral, donde por supuesto continuaron con la sociedad política, y la sociedad política les volvió a dar buenos resultados, en el sentido de que los salteños lo acompañaron a Gustavo en la provincia con la renovación legislativa, y a Bettina en la capital también la siguieron acompañando para que pueda continuar su labor desde el Ejecutivo Municipal. Había que llegar a esta instancia electoral, muy importante, por cierto, como lo decimos, una elección nacional y provincial con una trascendencia enorme. Y entonces ahí aparecieron, como siempre, yo le digo que es las agrupaciones gorras de lana, yo le digo así. ¿Por qué? Porque son las agrupaciones que calientan la cabeza, le calientan la cabeza, dicen, oh, sí, porque vos tenés que mirar, tenés cuidado por esto, porque tenés cuidado, porque... Y están en todos los ámbitos. En todos los ámbitos de la política están, cada sector tiene su agrupación gorda de lana. Y estas agrupaciones gorda de lana en algún momento comenzaron a generar, dudas respecto de la continuidad de este acuerdo político entre Gustavo Sáenz y Bettina Romero, entre Bettina Romero y Gustavo Sáenz. Sin embargo, no tenía sentido hacer o pensar otra cosa. A la hora de las definiciones importantes, ¿qué se dijo? No, hay continuidad, vamos a seguir juntos. No solamente porque hay números de encuestas verdaderas, no la encuesta trucha, esa que uno paga para que mienta, sería el colmo que uno se mienta a sí mismo. Los números de las encuestas son importantes. ¿Y qué dicen? Bueno, hay un número, que dice la aceptación que tiene la figura del gobernador y de la intendenta, cada uno por su cuenta. Son números interesantes, importantes, pero ¿qué pasa? Cuando aparece que Bettina y Gustavo y Bettina van a seguir juntos, esos números se potencian. Pero es por lo que les decía hace rato, y es por lo que ellos saben que les fue bien en la elección cuando Bettina llega a la intendencia y Gustavo a la gobernación, porque a la gente les gusta, salvo aquellos sectores absolutamente interesados y que, si se quiere, son parte de las reglas de juego de la política, ¿no? Y de también otras cosas, pero ellos saben que en la medida en que puedan continuar apoyándose mutuamente uno a otro, por supuesto la figura del gobernador es absolutamente fundamental para que, en este caso, Bettina Romero, desde el municipio más importante que tiene la provincia, cuente con el apoyo del gobernador, como el apoyo que le da Gustavo Sáenz a todos los intendentes, más allá de los colores políticos, y si no, hay que ver lo que ha hecho en estos años. Entonces, ¿qué es lo que primó? A la hora de tirar por tierra algunas versiones que decían, no, ya es inminente la ruptura. Y es más, algunos yo los vi, los escuché festejar, ¿no? Sí, la verdad, no por algo uno tiene tantos años en este tema, pero algunos se alegraban, pero estaban felices de la vida, No, y hacían y publicaban fake news, de todo, la agrupación gorda de lana, no, a vos Gustavo te conviene romper la relación con Bettina, y a Bettina le decían, no, ¿qué tenés que hacer al lado de Gustavo? Ya está. Por algo los dos están conduciendo la provincia y el municipio más importante. Entonces, a la hora de la verdad, que dijeron, no, ya está, hay que continuar, y como tiene que ser en todo proceso electoral, tienen que aparecer candidatos, había también otras versiones que daban vuelta y que decían que el actual senador por la capital, Emiliano Durán,
iba a salir a disputarle la intendencia a la doctora Romero. En la mañana de hoy fue el propio gobernador, Gustavo Sáenz, quien, cuando hizo la presentación en un acto haciendo un anuncio muy importante para Salta, donde obviamente le preguntaron y dijeron no, y entonces ¿qué dijo Gustavo Sáenz? Emiliano Durán y Bettina Romero serán los candidatos de este frente que nosotros compartimos. Irán a la elección, no hay paso, por lo tanto irán a la elección general, y como se dice en la jerga siempre, que gane el más mejor, ¿sí? Y está bien que pase eso, pero por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque hay que mirarlo desde la perspectiva del ciudadano, no de los dirigentes políticos. Porque para un dirigente político, ¿qué es lo mejor? Y que no aparezca nadie, que esté yo solo. Obvio, si yo tuviera aspiraciones políticas y diría, bueno, me gustaría ser candidato, pero que nadie me venga a disputar, cosa que yo no tenga que hacer nada, que ya tenga el camino pavimentado. Es lógico que desde la perspectiva ciudadana, del ciudadano de a pie, del vecino, obvio que es fantástico que tenga posibilidades para ser elegido, dentro del mismo espacio político. Y algunos decían, no, lo que pasa es que Bettina no se va a animar, porque si aparece Emiliano Durán, no va a querer, porque ella va a querer ser la única. Y la verdad que cuando lo escuché yo, lo escucharon ustedes seguramente, y dice, pero ¿de dónde sacan estas cuestiones? Obvio que algunos interesadamente, vuelvo a decir, la colgan con la vaina, como se dice, ¿no? Pero, y yo les decía, ¿no?, cuando charlaba con alguno de estos dirigentes políticos, y les decía, pero ¿por qué Bettina Romero va a huir ante este desafío si ella ya les ganó en la pasada elección? ¿Se acuerdan cuando hubo paso, hubo primarias para definir las candidaturas del frente de Gustavo y Bettina Romero? ¿Se acuerdan? Ahí había varios, estaba, ¿cómo se llama? Matías Posada, por ejemplo. También en su momento amenazaron con el tema de la candidatura a intendente de David Leiva, ¿se acuerdan, no? Bueno, y Bettina les ganó a todos esos, creo que eran 4, no me acuerdo. Ya le voy a pedir a la producción que repásame, Lali, quiénes eran los candidatos que se enfrentaron en esa elección a Bettina. Y le ganó. Entonces, ¿por qué había que decir no, en esta tiene que ser ella sola la candidata? ¿Qué es lo que le pasa a Bettina, le va a pasar a Bettina Romero en esta elección? Es lo mismo que le va a pasar a Gustavo Sáenz. ¿Sabe por qué? Porque a Gustavo Sáenz lo van a enfrentar aquellos aspirantes a la gobernación que ya están criticando la gestión de 3 años de Gustavo Sáenz, y están también los que la cuestionan y le critican la gestión de Bettina Romero. Pero al menos para mí, desde una óptica absolutamente tomando como datos la realidad, a mí me dice que Gustavo Sáenz tiene una gestión para mostrar. Entrar a la página del Ministerio de Infraestructura, por ejemplo, ahí usted entra por internet, usted de su casa, Ministerio de Infraestructura, diga obras que se están llevando a cabo en la provincia y que ya se llevaron y las que vendrán. Y usted se va a encontrar con una enorme cantidad de obras que se hicieron y que se están haciendo en cada uno de los municipios, muchas, algunas más importantes que otras, pero todas tienen importancia para el vecino que vive en ese lugar. Y en el caso de Bettina Romero es lo mismo.
Hay una enorme cantidad de obras que se han venido haciendo. Yo por ahí veo que por supuesto hay intencionalidad, ¿no? Hay un intensísimo plan de bacheo que se ha venido realizando después de la pandemia, pero no solo eso. Por ejemplo, en el tema barrios populares, que ella habló de la obra de los barrios, más de 1.300 millones de pesos ahí, puestos para mejorarle la calidad de vida a barrios donde vive la gente más golpeada, ¿no?, por la crisis. Y no solo eso, sino un montón de otras cosas. Lo mismo en el caso de Gustavo Sáenz, no es solamente el tema de lo que es la obra que se están haciendo en la provincia. Entonces, como yo digo, para Gustavo Sáenz y para Bettina Romero, ¿qué es lo que tienen por delante en esta campaña? Y tienen que mostrar lo que han hecho, porque es mostrar nada más. No es decir, yo te prometo que te voy a hacer un puente siempre y cuando haya un río. No, acá está. Que hay cosas que faltan, obvio. Pero bueno, a mí me parece, porque creo profundamente en la democracia, me parece bárbaro que aparezcan candidatos en la vereda del frente. Pero a esos candidatos hay que decirle, bueno, pero acá está hecho esto, ¿y vos qué vas a hacer? Yo escucho por ahí cosas bastante extrañas, ¿no? Ataques que me parecen que no tienen demasiado sentido, ¿no? Que lo atacan al gobernador, la atacan a Bettina Romero, como este tema ahora eso que en las redes sociales hablan del impuestazo de Bettina. No al impuestazo de Bettina, y convocan gente para que vayan y le insulten ahí en el CCM. Y yo digo, pará, un cachito, ¿cómo el impuestazo de Bettina Romero? Si a esa recategorización que se hizo de los impuestos y la actualización que se hizo, hecho en base a lo que fue la inflación, o la inflación subió solo para algunas cosas y no para lo que atender la obra pública. Y yo lo escucho y dice el impuestazo de Bettina. Para un cachito, ¿cómo el impuestazo de Bettina? Si esa actualización de impuestos pasó por el Consejo Deliberante, y el Consejo Deliberante tiene 21 concejales. ¿Y sabe cuánto aprobaron ese proyecto? 19. Solamente 2 rechazaron eso. Y 19 lo aprobaron. Entonces, ¿cómo el impuestazo de Bettina si lo aprobó el Consejo? Entonces, ojo con eso, también, con el oportunismo. Hay mucha chanta dando vueltas, mucho busca. Entonces, ojo, no caigamos en eso, como vecinos le digo. A nadie, a ningún gobernante le gusta hablar de suba de impuestos, pero es necesario muchas veces, porque es producto de la realidad, datos de la realidad. La inflación se llevó todo puesto, casi 100% de inflación. ¿Cómo no va a ser necesario adecuar tasas? ¿Cómo no va a ser necesario hacerlo? O simplemente por una cuestión demagógica van a decir, no lo hago. ¿No? ¿Por qué? Pues si lo necesito, si no puedo hacer más nada. Así que bueno, lo cierto es que hoy el gobernador dijo, me encanta que vayan a una elección los que van a ser los 2 candidatos del frente que yo lidero y conduzco, que serían Emiliano Durán, actual senador por Capital, y Bettina Romero, la actual intendente. El gobernador dio a entender que esos van a ser los únicos candidatos de su espacio, porque no nombró a nadie más. Y me quedó dando vuelta una pregunta. Antes de ayer, lo escuché a Carlos Morelo, el rector de la UTAPECO, decir, me estoy preparando para ser el intendente de Salta. Y no lo nombró Gustavo a Morelo. Y tampoco lo nombró, ¿sabe a quién? Al doctor Abel Cornejo, que anda visitando barrios y demás, y ya ha hecho varios encuentros porque aspira a ser intendente. No lo nombró Gustavo Sáenz.
¿Será que se olvidó o qué? Nos deja la inquietud planteada, que por supuesto vamos a averiguar y saber qué pasa. Pero bueno, hoy se avanzó muchísimo en esto, se ratificó la permanencia de ambos, Gustavo Sann y Bettina Romero y Gustavo Sann, en el frente común que los llevó a los lugares de éxito que tuvieron hasta ahora en las elecciones. Seguramente esto va a continuar. No seguramente. Hoy lo ratificó el gobernador. Y ayer lo ratificó la jefa de gabinete de Bettina Romero, la señora Agustina Gallo. También dijo, no, estamos ahí, seguimos con el frente con Gustavo, estamos igual que estuvimos siempre. Eso, creo yo, aclara bastante un panorama con el que tenemos que seguir, pero por supuesto vamos a estar atentos a todo lo que suceda.